Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Marengo Pérez Duarte, soy licenciado en Psicología por parte de la Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla. Agradezco al colega psicólogo, director de teoría en pocos minutos, Alejandro Segura Chávez, por la invitación. El trabajo que voy a presentar se llama El capitalismo y sus fuerzas de empuje, la fantasía, el deseo y la ideología como fundamentos del modo de producción capitalista. Es un trabajo que aún no es aprobado, aún no lo presento formalmente, por eso está en cambios sobre algunas citas, algunas cuestiones, estilos de redacción, pero derivado de la investigación del colega Alejandro Segura, pues no desperdicio la oportunidad de platicarlo con ustedes, encantado de recibir comentarios, críticas, apuntes, y los atesoro, ¿no? Aún así como una persona que escribe una tesis basada en la obra de Slavoj Žižek, no dejo de recordar que Žižek es un hegeliano y que gran parte de lo que considero importante en Hegel es que hay que buscar siempre la antítesis y la síntesis a las cuestiones que afirmamos o creemos, ¿no? Y bueno, el resumen de el abstract de este trabajo iniciaría diciendo lo inicio redactando una frase que Žižek en su libro El coraje de la desesperanza cita sobre Giorgio Agamben, y es que el pensamiento es, pensar es el coraje de la desesperanza, el pensamiento es el coraje de la desesperanza. Es decir, a la hora de pensar es probable que nos encontremos en lugar de con la luz, con la solución, con la salida al túnel, esa luz que supuestamente era la salida, la esperanza, sea otro tren que viene a chocar con nosotros. Es decir, por eso pensar es el coraje de la desesperanza, ¿no? Porque animarse a pensar a veces es animarse a descreerse, a perder la fe, a volverse escéptico. Y bueno, volviendo al resumen del trabajo, si algo de desesperanza tuvo el capitalismo, que quede claro que el modo de producción comunista se acabó en 1989, tiene mucho tiempo que no vivimos en una era comunista, el populismo no es comunismo, por más que lo quieran hacer pasar así por su ideología de izquierda. Eh, Sucede que viene un desencantamiento del mercado, ¿no? ¿Por qué un desencantamiento del mercado? Bueno, pues la crisis de 2008, rescata a los bancos de los impuestos, medidas que de algún modo no eran del todo liberales para el capital y que causaban la cuestión sobre un reordenamiento del mundo. Ese reordenamiento del mundo, las fantasías que genera el sistema en turno, que es el capitalismo, lo que yo pauto en este trabajo de investigación es que yo, por ejemplo, que nací en 1982, nunca tuve una experiencia comunista, nunca viví en un país comunista, yo siempre tuve experiencias capitalistas y no por eso anhelo vivir en una dictadura y no por eso no sé que Stalin mató a 30 millones de personas en los juicios del terror rusos. No anhelo ninguna dictadura, al contrario. Creo que una imposibilidad del marxismo ha sido que nunca ha instaurado una república, sino se ha convertido en una dictadura ideológica, pero esa es otra historia. El tema está en que en la ideología capitalista, que desde 1989, repito, es absoluta, mi deducción es que forma nuestras experiencias más íntimas, nuestros deseos más íntimos, nuestras aspiraciones más íntimas. Les da una especie de forma de... no se puede desear sin acudir a la ideología. Entonces por eso vendría el engrane entre fantasía, deseo e ideología, ¿no? La fantasía, el deseo es ese sentimiento de mismidad, y ese sentimiento de mismidad que tiene un sujeto y un objeto adviene en un marco de fantasías, ¿no? Ese marco de fantasía desde Lacan tiene una fórmula que era el sujeto, el losange, el objeto A, es decir, la fantasía inicia con la pregunta en la obra de Slavoj Žižek, que retoma de Lacan, con la pregunta de ¿qué quiere el otro de mí? Ahí empieza la fantasía para Žižek. Y es casi similar al deseo, porque el deseo siempre también está en función del otro, ¿no?
en función de lo que quiere, no necesariamente de lo que quiere literal el otro de mí, sino, volviendo a la obra de Zizek, el deseo está inscrito en la fantasía, está correlacionado. ¿Por qué? Porque fantasía viene del concepto fantasme, del francés, y fantasme venía referido a toda esta estructura necesaria, toda esta estructura fantasmática para que la fantasía sea posible. ¿Y cómo va a ser posible la fantasía? Pues con la pregunta, ¿qué quiere el otro de mí? ¿No? Según la obra de Zizek, ahí inicia la fantasía. Entonces también retomo otro concepto importante en mi obra, que es el concepto de pulsión. Pulsión del alemán Trief es un concepto que importa de mi interpretación de Freud, y la pulsión es una representación psíquica que junto al narcisismo y la libido se representa en nuestra conciencia como un impulso. Y uso este concepto para procurar dar cuenta del poder tutelar invisible que desde nuestra interioridad, desde nuestra subjetividad, nos empuja, nos arroja hacia una objetividad cuyo destino es trabajar, gastar el valor de ese trabajo o dinero, consumiendo las mercancías que el trabajo nos oferta. Es un poder tutelar de otros, la ideología que se esparce en los medios de comunicación, en las reuniones cotidianas, la ideología del mercado, ¿no? que está en cualquier aspecto de la vida cotidiana, es ese discurso de los demás que termina determinando el deseo supuestamente libre e individual de cada uno. ¿Qué quieren los demás de mí? Volviendo a lo que mencionaba de la fantasía, es la pregunta fantasiosa, pues por excelencia, ¿no? Y bueno, las preguntas de investigación tienen que ver con qué tanto se filtró el capitalismo hasta nuestra psique más íntima, hasta nuestro modo deseante más íntimo. Saliendo un poco de la obra del esloveno y sus referencias a Marx y Lacan, Deleuze, si no mal recuerdo, es otro tipo que hace una brillante síntesis de Freud y de Marx, ¿no? Poniendo ahí como el sujeto deseante es esa máquina deseante, y es esa máquina deseante porque es como si fuera una fábrica de producir deseos en donde no se sabe exactamente por qué producimos deseos, simplemente hay producción de deseos. Esa síntesis del antiedipo deleuziano me interesa. Y bueno, el objetivo general del trabajo que estoy redactando es de construir el capitalismo hasta encontrar la respuesta actual a la dominación y a la servidumbre, entendiendo esta dialéctica como metáfora que Hegel hace de nuestra propia conciencia. La razón que contiene un amo que busca la dominación de sus experiencias para Hegel. En el capitalismo y en la obra del hegeliano Zizek, este amo es la ideología dominante por medio de la cual el capitalismo alienó la fantasía del sujeto por medio de la ideología. El amo controla los deseos de otros, una marca es deseada por distinto tipo de consumidores y manda sobre su consumo sin límites. Bueno, esta parte extraída de Hegel para el objetivo de la tesis es porque también el trabajo de Zizek, que es todo el tiempo una referencia a Hegel, una referencia constante. Y la dialéctica de la dominación y la servidumbre, bueno, pues el amo, yo lo interpreto como que sería el empleador y el siervo, Herrschaft und Knechtschaft, Knecht es siervo, es la dialéctica de la dominación y la servidumbre. Si el amo es el empleador, entonces el siervo sería el empleado, ¿no? Más allá de que Hegel planteaba esto como que el amo es el que asigna los conceptos y se adueña de las experiencias que se vendrían a encajar en esos conceptos, yo lo entendí así en la fenomenología del espíritu. Esto lo traemos, lo importo, el concepto mal empleado, lo importo hacia lo que estoy redactando, hacia la obra de Zizek, en el sentido de decir, bueno, es que el empleador, al ser amo, es imposible hacerle dar cuenta que muchas veces vive de la explotación del trabajo, concepto marxiano, por ejemplo, y que muchas veces esta cuestión del resentimiento de clase y de la lucha de clase viene porque en mi concepción, por reducirlo a una fórmula, no está resuelta la dominación, la dialéctica de la dominación y la servidumbre, entendiéndola como que el empleador es el amo y el empleado es el esclavo, ¿no? ¿Por qué el amo? ¿Por qué un esclavo va a responder actual que es libre? Y ahí es donde entra lo maravilloso en Zizek, porque no es libre, ¿no? Solo tenemos una ideología que nos hace creer que somos libres.
pero en realidad tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo, y eso es un concepto desde Marx. Si no tienes mercancías que vender, una herencia, una renta a la cual sacarle un jugo, pues vas a vender solamente tu fuerza de trabajo. Y bueno, aquí quisiera hacer un paréntesis de una cita del Coraje de la Desesperanza, un libro del esloveno de 2018, y nos dice así: el legado emancipador europeo no se puede reducir a valores europeos en sentido ideológico predominante, es decir, a lo que se refieren nuestros medios de comunicación cuando hablan de cómo nuestros valores se ven amenazados por el Islam. Por el contrario, la mayor amenaza a la que se ve sometido lo que vale la pena salvar del legado europeo la constituyen los propios defensores de Europa actuales, el populismo anti-inmigración. En el pensamiento de Platón es un hecho europeo, el igualitarismo radical es europeo, la idea de subjetividad moderna es europea, el comunismo es un suceso europeo por antonomasia. Cuando los marxistas celebran la capacidad del capitalismo para desintegrar los viejos lazos comunales, cuando detectan en esta desintegración la apertura de un espacio para la emancipación radical, hablan en nombre del legado europeo emancipador. Por eso Walter Mingolo y otros anti-eurocentristas postcoloniales atacan a Badiou y otros defensores del comunismo por ser excesivamente europeos. Rechazan la acertada idea de que el comunismo es europeo y en lugar del comunismo proponen como fuente de resistencia al capitalismo global algunas tradiciones asiáticas, latinoamericanas o africanas. Aquí hay que hacer una elección fundamental. ¿Resistimos al capitalismo global en nombre de las tradiciones locales que socava o aceptamos esta capacidad de desintegración y nos oponemos al capitalismo global en nombre del proyecto emancipador universal? La razón por la que el anti-eurocentrismo es tan popular hoy en día es precisamente porque el capitalismo global funciona mucho mejor cuando sus excesos son regulados por alguna tradición antigua. El capitalismo global y las tradiciones locales ya no son opuestos, están del mismo lado. Entonces, la cuestión que nos marca Zizek, en este texto, en el Coraje de la Desesperanza, es que si el capitalismo global es casi una situación dada, una situación de la que no se puede escapar, de la que ni siquiera podemos pensar distinto, por decirlo de otro modo, no hay en realidad una forma de regularlo. La única cuestión es que está tan adentro de nuestros deseos que todas nuestras soluciones tienen que ver con el capitalismo. Es un concepto tan difuso que es completamente difícil de definir. El doctor Arturo Romero Contreras, le escuché la definición de que el capitalismo es la justificación ideológica de la libertad. Y bueno, en ese sentido vendría también gran parte de lo que entiendo de la obra del esloveno, es decir, ¿cuál libertad tenemos si tenemos que vender la fuerza de trabajo? Insisto. Y estas cuestiones sobre entonces por qué creemos que somos libres es donde vendría pues el desarrollo entero del marco teórico de la obra, ¿no? de lo que estoy redactando. Por otro lado, cabría ampliar la definición de ideología. Cito yo un diálogo entre Adolfo Sánchez Vázquez y Luis Villoro, filósofos, bueno, Luis Villoro mexicano, Sánchez Vázquez creo que también era mexicano, y Sánchez Vázquez le dice a Villoro, que estaba analizando cómo funcionaba la ideología en los partidos políticos, Sánchez Vázquez le dice: tú a un empresario no le vas a poder explicar gnosiológicamente cómo opera la ideología. A un empresario no le puedes explicar que explota la fuerza de trabajo de sus trabajadores, punto. El empresario se entiende como un benefactor social, en fin. Entonces, eso sería la ideología, ¿no? Aquello que no cuestionamos. Y por eso también hago referencias fuertes al Althusser. Una de ellas es que, por ejemplo, Althusser también entiende que la ideología es necesaria para producir nuestro conocimiento y que la ideología está ahora sí que en toda red de conceptos que pretendamos utilizar, ¿no? Por ejemplo,
Althusser dice, siguiendo esto, si sabe conservarse la idea según la cual el conocimiento es una expresión simbólica que se caracteriza por disolver las ilusiones propias de la doxa, su procedimiento es materialista porque no opere una inversión de las dimensiones de lo real trastocado dos supuestos planos, lo concreto material por lo abstracto ideal, sino que más bien en la medida en la que logra extraer de un espacio visible su propia invisibilidad y manifestarla o mostrarla componiendo una realidad visible nueva. La realidad no existe sin los conceptos, aquí finaliza la cita, pero yo añado, la realidad no existe sin los conceptos que la adjetivan o la describen. Estos conceptos, por más que se apeguen a un método en la práctica científica, están en constante creación derivados de los datos y el método que nos entregan para interpretar. Una definición de concepto que me agrada es, el concepto es tiempo congelado, lo que se transforma es el significado que los sujetos damos a la realidad, pero eso sucede a través de nuevos conceptos. Entonces, lo que estoy básicamente diciendo aquí o interpretando de Althusser es que para interpretar la realidad necesitamos una red de conceptos y esa red de conceptos es precisamente la ideología. Ahora, la ideología en la ciencia, ¿no? Por ejemplo, el sujeto está vinculado con la realidad no por voluntad, sino por ideología. No inventa la realidad, la reproduce, imita los conceptos de otros hombres. La ideología es la cuerda del lenguaje que nos hace suponer que existe una realidad del otro lado de nuestras imaginaciones. Sin conceptos no existe realidad, sin ideas menos. Entonces es poner completamente en una dialéctica que de un lado tiene la realidad y del otro lado las ideas, pero que de hecho ni es tan dialéctica porque no existe realidad sin ideas, ¿no? También partiría de que no llegamos nunca a la realidad en sí, pero que la realidad en sí es fantasmática, espectral, como Zizek cita de Schelling. Entonces, si la realidad es espectral, es fantasmática, ¿cuál es ese marco fantasmático de la realidad? Y es la pregunta de, pues, ¿qué quiere el otro de mí? Aquel que me enseñó a hablar, qué huellas deseantes dejó en mí, ¿no? Y eso es algo importante para tomar en cuenta porque siempre creemos que somos muy auténticos, que somos muy originales. Y la pregunta es qué tanto somos reproducciones de conceptos y qué tanto inclusive deseamos como otros desearon. Ampliando un poco más las citas del esloveno, que es en aquel autor en el que se basó todo el trabajo, Zizek nos dice, por ejemplo, que toma la idea de los procesos mentales que se dividen en tres categorías distintas: fantasía, símbolo y alcance de lo real. El deseo viene a través de la fantasía que propone tanto el objeto A, el objeto petit A, como la primera subjetivación. O sea, para que inclusive hablemos tiene que haber un significante antes, ¿no? Y ya vemos que la fantasía y el símbolo es el alcance de lo real, como mismo Zizek lo plantea. La noción de fantasía está conectada con este término clave en el análisis lacaniano, un término que incidentalmente entró y dominó la teoría literaria francesa bajo la influencia de Roland Barthes, es decir, jouissance, goce, el sustituto Lacan del principio de placer freudiano. Las fantasías entran en nuestras vidas y persisten porque traen placer y ellas son reveladas en síntomas. Estos aparentemente irracionales fragmentos de comportamiento a través de los cuales la psique se protege su alcanzado terreno de disfrute de las amenazantes realidades del mundo más allá. Una vez más, la fantasía como un marco que viene a protegernos de lo real y a la vez a constituir parte de lo real. No olvidar los tres registros lacanianos, ¿no? El imaginario, lo simbólico y lo real. Entonces el mismo Lacan, en mi opinión, tiene una herencia kantiana. O sea, lo real nunca lo vamos a bordear, es la cosa en sí. Entonces lo real lo va a rodear esta cuestión simbólica, pero esta cuestión simbólica son redes de conceptos, es ideología, la ciencia también es ideología. Y como nos dice Althusser, la parte que no conocemos de la ciencia es el motor de esa ideología. Entonces, no siempre entender la ideología como algo que exclusivamente manejan los partidos políticos y sirve para negar la realidad, que esa sería otra forma de entender la ideología, ¿no? Y pues bueno, no me extendería mucho más allá de esto. Espero no haya llegado a un poco de claridad. Insisto que cualquier comentario, duda, estoy dispuesto ahí a ampliar la información, ¿no? Si no fui lo suficientemente claro,
pues lo lamento mucho, ¿no? A veces a mí mismo me cuesta demasiado ir escudriñando el pensamiento en la obra de Slavoj Žižek. ¿Es más hegeliano que marxista? Si me lo van a preguntar mi opinión, sí, claro que es más hegeliano que marxista, y eso lo lleva muchas veces a negar constantemente a Marx, porque no se nos olvide que Marx es un hegeliano de izquierdas también, ¿no? Y que Marx mismo tuvo posturas donde sus mejores críticos son Mikhail Bakunin o Pierre-Joseph Proudhon, los mismos anarquistas que le dijeron que él iba a crear nuevos dogmas. Pero ahora, Žižek cuestiona precisamente los dogmas, y la ideología capitalista, tomando en cuenta el monstruo que es el concepto capitalista, tiene muchos dogmas. El capitalismo, mientras más se pudre, más florece, también lo dijo Žižek. O sea, es una creencia muy común que no hay punto de quiebre para el capitalismo. Y eso es lo que implica el fracaso de las izquierdas y de los populismos, porque el populismo actual, a diferencia del comunismo, menos va a intentar un punto de quiebre, ¿no? Es simplemente una readaptación al capitalismo. Agradezco mucho su atención, quedo a sus órdenes y hasta luego.